Nico Allen Jenkins, también conocido como Nico Jenkins, es un asesino estadounidense condenado por cometer 4 crímenes en Omaha, Nebraska, en agosto de 2013, poco después de ser liberado de prisión. Había cumplido parte de una condena por robo de automóvil y agresiones previas. Afirmó que cometió los asesinatos por orden del antiguo dios serpiente Apophis. Fue declarado competente para ser juzgado y culpable de los asesinatos y sentenciado por ello a la muerte en mayo de 2017. Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Nico Allen Jenkins, originario de Colorado, es el hijo de David A. Magid y Lori Jenkins, ambos con antecedentes penales. David había sido condenado por agresión y robo, mientras que Lori tenía un historial por drogas y prostitución. Esta problemática dinámica familiar sentaría las bases para el desarrollo de conductas delictivas en Nico. Su historial criminal comenzaría con tan solo 15 años, cuando enfrentó cargos por robo de automóvil y agresión agravada. Desde edad temprana, Nico Jenkins mostró signos de problemas de salud mental. A lo largo de su vida le diagnosticaron trastornos como esquizofrenia y bipolaridad. Estos trastornos mentales, sin un tratamiento adecuado, contribuyeron a su comportamiento violento y errático. Alrededor de las 5 de la mañana del 11 de agosto de 2013, un oficial de patrulla hizo un hallazgo desgarrador cerca de una piscina local. 2 individuos, Juan Uribe Pena y Jorge Jajiga Ruiz, fueron encontrados sin vida en una camioneta Ford blanca. Esta tragedia conmocionó a la comunidad, ya que ambos habían sido víctimas de disparos y sus pertenencias estaban revueltas. Lo que es aún más impactante es que este trágico suceso ocurrió poco menos de 2 semanas después de que uno de los involucrados fuera liberado de prisión, concretamente el 30 de julio. Unos días más tarde, el 19 de agosto, alrededor también de las 7 de la mañana, se hizo otro descubrimiento. El cuerpo de Curtis Fathford fue hallado cerca de un garaje por un hombre que regresaba a casa tras su turno nocturno en una tienda. La policía llegó al lugar y encontró 2 heridas de bala en la espalda de este hombre. Resulta aún más sorprendente que el día anterior, Bradford y Jenkins habían compartido una foto juntos en Facebook. Esta conexión entre víctima y agresor profundiza aún más el misterio de esta ola de crímenes. La cuarta y última víctima, Andrea Kruger, fue descubierta el 21 de agosto alrededor de las 2:15 de la mañana, cuando un ayudante del sheriff respondió a una llamada de disparos. Su cuerpo yacía con múltiples heridas causadas por una escopeta del calibre 12 en varias partes de su cuerpo, incluyendo la cara, el cuello y el hombro. Kruger estaba regresando a casa después de su turno como camarera en el salón de Yabu. Las imágenes de la cámara de seguridad la mostraban cerrando el establecimiento a las 2:15 de la mañana. Esa noche, el sub Chevrolet Transalbert Gold de 2012 de Kruger fue encontrado abandonado a 19 kilómetros de distancia en un callejón. Más tarde esa semana, el sheriff del condado de Douglas, Tim Dunant, celebró una conferencia de prensa en la que reveló que los investigadores creían que el sub había sido abandonado 2,5 horas después de haber sido robado y que se había intentado sin éxito incendiar el interior del vehículo. Como vemos, estos eventos conmocionaron a la comunidad y suscitaron numerosas preguntas sobre la seguridad en ella. Las víctimas de las familias enfrentaron una tristeza inimaginable y la búsqueda de respuestas estaba en marcha. El 30 de agosto de 2013, las autoridades procedieron a la detención de Nicky Jenkins por un cargo relacionado con amenazas terroristas. Es relevante destacar que este cargo no tenía ninguna relación directa con los asesinatos que habían estremecido a la comunidad. Pero es en este punto cuando el caso empezaba a tomar un giro aún más oscuro, ya que las pruebas acumuladas en su contra habían empezado a aumentar de manera significativa.
El arresto de Nikki Jenkins se llevó a cabo después de que su hermana, Erika Jenkins, fuera detenida y acusada de asesinato en primer grado por su participación en los crímenes. Erika testificó en su juicio que ella y Nico habían cometido los asesinatos juntos, siguiendo un plan macabro que implicaba la eliminación de testigos de los crímenes previos. Los investigadores habían logrado obtener evidencia crucial que señalaba a Jenkins como el principal sospechoso. En particular, obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad de una tienda de armas local. Habían adquirido un tipo de munición altamente distintiva, una Brenneck Classic Magnum de calibre 12. Lo escalofriante de esta evidencia radica en el hecho de que esa misma munición fue utilizada en los crímenes. Además de estas imágenes, los investigadores habían recuperado grabaciones adicionales de cámaras de seguridad que trazaban la ruta que conducía hasta donde se encontraba abandonada la camioneta de Andrea Kruger. Estos registros visuales proporcionaban un inquietante panorama de los eventos que habían ocurrido antes y después del crimen. La culminación de esta serie de pruebas incriminatorias tuvo lugar en la noche del 3 de septiembre, durante una entrevista con la policía que se extendió a lo largo de 8 horas. Nico Jenkins finalmente confesó su participación en estos 4 atroces crímenes. Sin embargo, lo que es aún más perturbador es la razón que proporcionó para estos horrendos actos. Jenkins afirmó que estos homicidios eran, en su mente distorsionada, sacrificios dedicados a Apophis, una deidad de la antigua religión egipcia. Como resultado de esta confesión, las autoridades procedieron a formalizar 4 cargos de homicidio en su contra, marcando un punto crucial en la investigación y en el proceso legal en torno a este caso. En noviembre de 2013, a través de cartas escritas a mano, fechadas del 3 de noviembre, Nico Jenkins sorprendió a todos al expresar su voluntad de asumir la culpabilidad de todos los cargos relacionados con dichos crímenes. Estas cartas, dirigidas a Omaha World Herald, a los fiscales y a un juez, Jenkins dejó claro su deseo de aceptar totalmente su responsabilidad por sus actos y de lo que él, de manera perturbadora, denominó la protección del reino de Apophis, a través de una violencia que describió como brutalidad salvaje y animal. Poco después, el 19 de febrero de 2014, Jenkins presentaría una demanda ante la justicia federal en busca de una indemnización considerable, concretamente de $24,5 millones por parte del estado de Nebraska, alegando que había sido injustamente liberado de prisión. En su demanda, hizo hincapié en sus afirmaciones anteriores sobre escuchar las voces de Apophis que habían sido sistemáticamente ignoradas. En un manuscrito de 6 páginas, Jenkins detalló cómo el tiempo que había pasado en el confinamiento solitario había empeorado su esquizofrenia y culpó a los funcionarios penitenciarios por sus crímenes. En su argumento legal, Jenkins insistió en que sus problemas mentales, que incluían, como mencionábamos antes, esquizofrenia, trastorno mental y trastorno obsesivo-compulsivo, eran las causas subyacentes de sus acciones. En respuesta a esta demanda, el juez ordenó una exhaustiva evaluación psiquiátrica que arrojó un resultado sorprendente. El diagnóstico final de Jenkins fue un trastorno de personalidad antisocial y los expertos concluyeron que la mayoría de sus síntomas psicóticos eran fingidos. Por ello fue declarado competente para enfrentar un juicio. Se dio inicio al proceso legal contra él. A petición propia, se le permitió representarse a sí mismo durante el juicio, aunque contaba con asesoramiento legal. Durante el desarrollo del juicio, Jenkins mantuvo nuevamente esa extraña afirmación de que actuaba bajo el influjo de Apophis. Sus comportamientos en la sala de audiencias incluyeron como hablar en lenguas, emitir aullidos y risas, mientras los fiscales relataban los espantosos detalles de su caso. El juicio de Nikki Jenkins sin duda fue uno de los más mediáticos de la historia reciente de Nebraska. Durante el proceso judicial se presentaron pruebas contundentes que incluyeron testimonios de testigos presenciales y evidencias forenses que efectivamente vinculaban a Jenkins con los crímenes. Finalmente ya sería el 16 de abril de 2014 cuando el juez Peter Byton declaró a Nico Jenkins culpable de los 4 asesinatos. La fecha inicial prevista para la sentencia de Jenkins estaba fijada para el 11 de agosto de 2014, pero se pospuso indefinidamente
después de una audiencia diseñada para determinar si realmente era capaz de comprender el proceso legal relacionado con la pena de muerte a la cual se enfrentaba. El 29 de julio, el juez ordenó que Jenkins fuera trasladado al hospital psiquiátrico de Lincoln General Center hasta que los médicos estuvieran satisfechos con su salud mental. Sin embargo, este centro se negaría a admitir a Jenkins debido a cuestiones de seguridad, lo que finalmente llevó a los médicos a buscar un acuerdo para proporcionarle dicho tratamiento en la prisión. En mayo de 2017, Jenkins recibió la sentencia de muerte por parte de un panel de 3 jueces y además se enfrentó a una condena de 450 años por cargos relacionados con armas en relación a dichos crímenes. A día de hoy, sigue constando que sigue esperando su ejecución. Esta sentencia generó debates sobre la pena de muerte en Nebraska, ya que el estado había abolido la pena de muerte en el año 2015, antes de restablecerla poco después, precisamente debido a la presión pública y política. La pena de muerte de Jenkins también planteó preguntas sobre el tratamiento adecuado de los reclusos con problemas de salud mental en el sistema de justicia penal. Muchos argumentaron que Jenkins, debido a sus problemas mentales, debía recibir tratamiento en lugar de pena de muerte. Sin embargo, el jurado consideró que sus crímenes eran tan atroces que merecían la pena máxima. El 20 de abril de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar su apelación, lo que marcó otro punto crucial en la resolución de este caso, lleno de oscuros y perturbadores giros. Como hemos visto, el caso de Nikki Jenkins es uno de los más perturbadores y complejos en la historia del sistema de justicia penal actual de los Estados Unidos. Es un recordatorio sombrío de cómo los factores ambientales y genéticos pueden converger para crear a un criminal. Su historia, marcada por la violencia y la enfermedad mental, plantea preguntas difíciles sobre la justicia penal y la atención de la salud mental en nuestra sociedad. Así concluye nuestro vídeo de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.